Buenas tardes, bienvenidos. En nombre de la Escuela de Comunicación Social, le damos la más cordial bienvenida a este webinar tan interesante en el que contamos con un grupo de panelistas increíbles que nos van a dar un poco de luces de, bueno, de qué esperar ahora en diciembre con las elecciones. Estoy segura que va a ser una discusión, una conversación sumamente interesante. Para iniciar, voy a presentar a nuestro moderador para que luego él le dé la palabra a nuestros invitados. Francisco Coello es licenciado en Sociología con especialización y maestría en Desarrollo Organizacional. Tiene 14 años de experiencia en la administración pública, tiempo en el cual destaca su cargo de director del Sistema Nacional de Bibliotecas. Es docente de pregrado y posgrado en materias como sociología política, metodología de la investigación y teorías de la organización en la Universidad Católica Andrés Bello. Es docente del diplomado Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible con la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, en conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello. Es coautor de El lugar de la gente, Comunicación, Espacio Público y Democracia Deliberativa en Venezuela, de Ediciones UCAP 2014, editor de Elogio de la Política, de Luis Ugalde, de AB Ediciones del año 2016, autor de Constructores del Tejido Social, de AB Ediciones UCAP 2017, y es coautor de Ciencia Política, Temas Fundamentales, AB Ediciones y Fundación Konrad Adenauer 2020. Y por si fuera poco, es director del Servicio Comunitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Así que la más cordial bienvenida a nuestro moderador del día de hoy, el profesor Coello. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, una vez más, mil gracias a Yanina y a Héctor por estar con nosotros, sacar tiempo de su agenda, que es bien exigente, y participar y compartir sus experiencias y sus conocimientos con nuestros estudiantes y todo el público que nos escucha. Como son dos muy buenos participantes, como era de esperar, entonces tienen unos currículums bien largos. Entonces, voy a hacer lo posible para hacer una síntesis que sea lo más fiel de todo lo que ustedes hacen, que es mucho. Vamos a empezar con Yanina. Yanina es egresada de Filosofía y de Letras de la UCAP, es magíster de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, coincide en eso con Héctor. También vinculada a la Universidad Nacional de Defensa, que en Estados Unidos, que además eso puede tener toda una serie de connotaciones en este momento. Ha sido docente de la UNIMED y de la UCAP en diversas cátedras. También fue investigadora de la UNIMED en el Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad. También participó en los cursos de doctorado en la enseñanza de la lengua de la Universidad de Barcelona y tiene múltiples publicaciones vinculadas con la literatura, con la historia, así como también participación en la parte de servicio comunitario de esa universidad. Dejémoslo ahí porque podríamos seguir. Y con respecto a Héctor, bueno, es sociólogo de la UCAP, magíster en política de la Universidad Simón Bolívar, doctorado en ciencia política en Rostock, Alemania. Fue profesor investigador desde el año 2009 en el CENDES de la UCB y entre el 2014 y el 2017 fue el jefe del área de sociopolítica. Y tiene múltiples publicaciones acerca de partidos políticos, ideología, elecciones, por supuesto, enfocadas en la realidad venezolana. Bueno, digamos que eso de manera muy sucinta nos dice, bueno, la valía y el nivel de estos invitados. Bueno, habíamos acordado previamente que cada panelista tuviera 10 minutos para que diera como su enfoque general, sus ideas principales sobre el tema que nos toca, que es, bueno, que el antes y el después del 6D, y después pasar a una sesión de preguntas con los participantes que tengan a bien hacer. Entonces, si te parece, Yanina,
Empezamos contigo, que vas a tocar el tema comunicacional. No te oímos, Yanina. Ya me di cuenta que ya abrí el micrófono. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y por poder compartir con Héctor, a quien no conocía, pero ya ahora pues nos conocemos. Yo les comentaba cuando me llamaron de la escuela que por supuesto, ¿cómo decir que no a una escuela donde he trabajado desde que llegué a la Católica? Por lo tanto, a pesar de que en este momento pues he pasado el año fuera de Venezuela y a veces pensar en campañas electorales estando fuera es como, por lo menos de cómo se desarrollan o cómo se ha llevado es difícil por más informado que estés. Bueno, pues la verdad es que a la Escuela de Comunicación no le podía decir que no participaba, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hablé con ustedes, después dije yo, bueno, déjame preguntarle a mis fuentes, porque haber pasado por esa escuela significa tener fuentes que me puedan también dar datos. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando les pregunté a profesores con los que he trabajado toda la vida, de periodistas renombrados y conocidos por todos, ¿qué ha pasado con la campaña electoral? Lo primero que me decían es cuál campaña y cuál elecciones. Esa fue la respuesta que yo obtuve. Y creo que esa puede ser la tónica en el país, en el sentido de que efectivamente con tantas necesidades como las que hay en el país, ¿quién está, por un lado, por la parte económica y por otro lado, por todo el entorno que ha llevado a esas elecciones, que vamos a estar pensando, y es probable que la mayor parte de la población no sepa, que ayer se abrió la campaña electoral? Una campaña electoral para unas elecciones que ya sabemos que la convocatoria ha sido de alguna forma írrita por el convocante y que además con la idea de justamente legitimar y poder tener a lo mejor participación de otros organizaciones políticas, bueno, pues sabemos cómo el Tribunal Supremo tomó las directivas de los partidos políticos tradicionales y pues uno de los más antiguos, tanto de los antiguos como también de los nuevos, y por lo tanto, bueno, pues realmente estamos asistiendo o se asistirá a una elección que realmente no es una elección como tal, y que creo que si tuviéramos que pensar en cómo llamar a votar o a no votar, porque tenemos dos elecciones por medio de alguna forma, ¿no? Uno, la convocatoria a las votaciones de la Asamblea Nacional, pero otra es la consulta popular a la que llama la oposición. Entonces, yo creo que a mí me interesaría centrarme en qué se debe hacer, por ejemplo, para comunicacionalmente poder decir por qué esa campaña electoral no debía existir, no solamente la campaña, sino que no debería existir las elecciones como tales. Y por otro lado, yo lo que creo es que lo que sí habría que centrarse, a lo mejor como oposición, es centrarse en insistir en una participación masiva en la consulta popular, porque el balance que se podría hacer entre la elección a la Asamblea Nacional y la consulta popular, pues deberíamos ser los ciudadanos que estamos en contra y que entendemos la ilegalidad y que no porque nos llamen a votar nos están llamando realmente a unas elecciones, que es lo que habría que decir. Los gobiernos autoritarios pues tienden a basar su legitimidad en la votación. Es decir, yo no, ¿cómo no? Si yo llamé a votar, ¿verdad? Y de eso tenemos muchas historias, como puede ser la historia cubana. Pero es que llamar a votar no es lo mismo a que tu voto tenga el peso que puede tener en democracia. Y ahí podríamos poner como ejemplo, imagínense, ayer y hoy están en Estados Unidos todavía viendo quién gana en el caso de Trump y Biden, pero es que ahí hay unas elecciones con todos los intríngulis que puede haber, con todas las dificultades que ha significado la pandemia y con todas las diferencias de las elecciones de ellos con respecto a la nuestra, pero es que a nosotros nos están llamando a una elección que no es una elección, a una elección en la que una vez más sabemos probablemente, no sabremos realmente nunca qué cantidad participó, porque sabemos cómo los datos, en el caso de las elecciones venezolanas, pues las maquillan para justamente tratar de dar mayor legitimidad a esas elecciones que están llamando. Yo diría que si yo estuviera ayudando, colaborando, por ejemplo, como oposición en la campaña electoral y no solamente en la campaña de la consulta popular, sino más bien en la campaña yo me centraría en
hacer la comparación entre esa supuesta elección que tenemos de la Asamblea Nacional, que lo que está buscando es legitimar a un gobierno que de por sí no tiene legitimidad ni internamente ni internacionalmente, y más bien centrarme en la oportunidad que tenemos una vez más de hacer sentir nuestra voz. Independientemente, y yo sé que eso lleva mucho a pensar, pero ¿y de qué vale? ¿Cuántas veces hemos ido? Bueno, sí tiene un peso, porque cuando tú ves un pueblo que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y que se manifiesta masivamente, es una alerta más internacionalmente a lo que está pasando. Y si algo veo yo interesante, por ejemplo, centrándome en la campaña, en la consulta popular, es sobre todo que pensemos que en el caso de las elecciones de la Asamblea, en la que los números van a estar seguramente manipulados, y en el que no sabemos ni siquiera qué número de votantes participa o si el que participa votando es realmente el ciudadano con ese número de cédula que fue a elegir. Tenemos que aprovechar la oportunidad, ya que la diáspora ha sacado a más de 4 millones de venezolanos, y ese dato no es inventado por la oposición, sino que lo corroboran los informes de las Naciones Unidas. Yo creo que es una oportunidad, no solamente para los que están, bueno, yo digo estamos porque yo siento que yo estoy allá, aunque en este momento no estoy, pero no solo para los venezolanos que residen en Venezuela, sino que es una oportunidad y una convocatoria que tiene que hacerse masivamente y clara, en que puede participar en esa consulta todo venezolano independientemente del lugar donde esté. Porque realmente cualquier elección que se hiciera en Venezuela en este momento, sin la participación vamos a suponer que de esos 4 millones, obviamente no todos son mayores de edad, ¿verdad? Pero de esa gran mayoría de personas que están en el exterior, hay que hacerles ver lo importante que es participar en esta consulta. ¿Y qué haría yo como para de alguna manera a todos aquellos todavía que, por ejemplo, que temen al gobierno, que si participo o no participo, que si me dan el bono o no me dan el bono? Pues también tenemos una situación político-económica, social, bien fuerte como para poder nosotros como oposición aprovecharnos y también plantear las pérdidas que hemos tenido en cuanto a derechos. Ni siquiera tenemos documentos. El venezolano que salió y se le venció su pasaporte está indocumentado porque no le dan oportunidad de renovarlo. O, bueno, han empezado ya, como tiende a suceder, a hacer campañas de cedulación, pero ¿qué sabemos a quién le están entregando esa cédula? Entonces yo creo que todos esos elementos, plantear, por ejemplo, la manipulación que se hace constantemente con los bonos que de aquí a diciembre van a empezar a proliferar. Se inventará cualquier nombre de virgen o de el bono La Chiquinquirá o el bono, bueno, el de final de mes y el prebono navideño, etcétera, etcétera. Mostrar cómo esa manipulación económica que ha querido hacer el gobierno constantemente en todos estos años, de qué ha servido en el país cuando ninguno de los bonos que ofrezcan en este momento permite superar las carencias económicas, las carencias de servicios públicos que tiene el venezolano y que a diario le toca luchar con ese vacío de servicios públicos, de gasolina, de salud, ¿ok? Porque pensamos en servicios públicos y pensamos normalmente en luz, agua, gas, que ya sabemos que también está faltando, pero es que no es solamente eso, o sea, es que tampoco tenemos acceso a la salud. Entonces yo creo que si nosotros pudiéramos centrarnos, si lo vemos como la contracampaña, yo sé que en Venezuela la contracampaña no es la característica, y esa es una diferencia, por ejemplo, que a veces a uno le molesta de la campaña electoral norteamericana, que uno no entiende que ellos tienen como parte de la campaña lo que se llama como campaña negra, ¿no? Tú puedes ir en contra del otro candidato con cantidad de factores, que por eso es que se convierte en un sacar trapitos sucios, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Y sí creo también que algo que es importante que se debe mostrar es que tampoco se deben crear falsas expectativas con respecto a la consulta popular. O sea, la consulta popular es simplemente hacer sentir la voz del ciudadano, pero pensar que porque la consulta popular se haga y nosotros votemos masivamente y respondamos a las preguntas que se han creado para tal fin. Si nosotros si desde la oposición se crean falsas expectativas, volvemos a quedar desinflados. Y lo último que yo diría es
a la oposición y entenderlo. Y yo digo, si comunicacionalmente a uno le tocara aconsejar, sería ya de una vez por todas mostremos una unidad, no en función de intereses individuales, sino en el interés del país, que lo que necesitamos es un país que salga adelante y que pueda tomar un camino distinto al que ha tenido en los últimos 20 años. Entonces, bueno, para cumplir con el tiempo, porque ya me avisaron que tengo los 10 minutos, dejo por acá y entonces Héctor presenta también su perspectiva. Gracias. Francisco, no te estamos escuchando, Francisco. Perdón, gracias. Gracias, Yanina, 1.000.000, y gracias por ser tan disciplinada con el tiempo. Te me adelantaste porque yo tenía una pregunta que era efectivamente cómo valoraban ustedes toda esta propuesta que se llama la ruta unitaria y específicamente el tema de la consulta. Ver en tu caso el tema comunicacional y en el caso de Héctor, cómo valora eso en términos de capacidad de movilización, el efecto sobre la capacidad organizativa de los partidos. Bueno, entonces esa sería mi interés para que ustedes arrancaran y bueno, en este caso le toca a Héctor. Sí, ante todo, Francisco, quisiera, bueno, agradecerles la invitación, además tus amables palabras, así como a Yanina por esa presentación que además no dio vueltas y fue directo al hueso de la cosa. Y en ese sentido, yo quisiera más bien dar un paso un poco atrás, un momento, y en esta introductoria, en este análisis introductorio, quisiera esbozar a manera general las condiciones generales en las cuales está enmarcado este proceso electoral y político que tendrá lugar el 6 de diciembre, pero que también en paralelo hay uno que comienza el 5, hasta ahora pareciera estar contemplado entre el 5 y el 12 de diciembre. Ahora, para este panorama general, yo quisiera hacer referencia a 3 elementos que en mi esquema de análisis, nos pueden ayudar a encontrar algunas pistas para responder la pregunta que motiva la discusión de hoy, que es, bueno, ¿qué podemos esperar del 6D? Y añadiríamos del 5 al 12D también. Estos 3 elementos de mi análisis son un contexto general en el que se desarrolla las elecciones o la política o la lucha política, unas condiciones electorales específicas y la razón de ser u objeto de la elección. Entonces, en primer lugar, tenemos que señalar que las elecciones se desarrollan en un contexto de una pandemia que azota a la humanidad y que ha encapsulado de alguna manera a toda la acción de la comunidad internacional que está comprometida con la democracia. La pandemia, en este sentido, ha obligado a los distintos países del mundo a voltear sus miradas sobre sus propios territorios, ocupándose de sus crisis sanitarias internas, económica y social, y de alguna manera debilitando la acción de la comunidad internacional. De hecho, creo que buena parte de los reportes sobre análisis de la democracia, de las organizaciones que hacen seguimiento a la democracia global, han dado cuenta del deterioro que ha sufrido la democracia en los distintos rincones del mundo. Un deterioro que ha estado al frente de todo el mundo, que lo hemos vivido, lo hemos visto en todas partes del mundo, países europeos, países del Medio Oriente, incluso en los Estados Unidos y por supuesto en América Latina, y sobre el cual no se ha podido hacer demasiado. En ese sentido, yo recomiendo ampliamente el informe del proyecto de variedades de democracia, se llama VDEM, Variedades de Democracia, que ha hecho un seguimiento muy detallado de la pandemia y del impacto en la regresión de la democracia en la pandemia. Insisto, y esto para ponerlo en contexto, si los países están ocupados en sus problemas internos, han descuidado
lo que sucede en otras latitudes. La segunda dimensión contextual a la que quiero hacer referencia es sin duda alguna la crisis nacional, una crisis que a mí me gusta denominarla multidimensional o sistémica, compuesta por 4 o 5 eslabones que se unen o solapan y se refuerzan entre sí. Se trata de una profunda crisis humanitaria y social que ha sumergido a la población en, bueno, una mayor pobreza y miseria, violencia, criminalidad, una crisis económica definida por la caída del crecimiento económico, por la hiperinflación, el desempleo, deterioro de las condiciones laborales, salarios extraordinariamente bajos, una crisis migratoria, a la cual hacía referencia también ya Nina, una crisis ecológica, una crisis petrolera y, por supuesto, una crisis política. Insisto, estas crisis se solapan y se refuerzan entre sí. La crisis política que profundiza, por un lado, que ha profundizado, por un lado, los problemas de la oposición, que en mi análisis la oposición se encuentra probablemente en su peor momento, por lo menos desde el año 2004-2005. Total y completamente desarticulada como nunca habíamos visto antes. Hoy encontramos una oposición que puede estar dividida en 4 o 5 grandes grupos y que están sumidos todos ellos en una lucha por la legitimidad, por la etiqueta de ser el líder de la oposición o ser por lo menos percibido como una parte de la oposición. Tenemos, por supuesto, el G4 con sus propias grandes contradicciones. Creo que allí internamente también, digamos, no es un grupo homogéneo. Recientemente veíamos las declaraciones de Leopoldo López en el programa de CNN en español, donde donde se presentaba como el organizador detrás de todo lo que sucedió en el intento de rebelión del 30 de abril del año pasado. Que uno cuestiona, bueno, ¿por qué asume este rol Leopoldo si se supone que quien era el líder era Juan Guaidó? También otro elemento que nos dice de que allí hay tensiones es las palabras en una entrevista recientemente de Juan Carlos Caldera, diciendo que la presidencia interina debiese ser una presidencia rotativa, diciendo cómo, pues, señalando claramente que la legitimidad de la presidencia está puesta en duda incluso dentro de los mismos factores del G4. Pero, digamos, esto es solo uno de los grupos de la oposición. Luego tenemos, y que está asediado, digamos, por un lado, al grupo un poco más radical, liderado por gente de Venezuela y María Corina. Por el otro, un grupo un poco más moderado, liderado por Enrique Capriles. Un cuarto grupo que está compuesto por los partidos de la mesa de negociación, que a su vez también están divididos allí. Por un lado está Claudio Fermín, Eduardo Fernández acaba de decir que también va a presentarse como candidato con su propio partido, Henry Falcón, por otro lado, el MAS, y finalmente sumamos allí a Bertucci, a los grupos alacranes, a la disidencia chavista liderada por el PCB, el Partido Comunista, y una fracción del PPT. Es decir, que lo que claramente hace 5 años eran 2 polos, hoy, y 2 polos claramente diferenciados, hoy ya no existe en la política, en este momento al menos no existe en la política venezolana. Lo que dice es que el espectro cambió, el espectro político partidista cambió radicalmente, y eso se concreta, creo yo, en lo que dicen las encuestas en la actualidad. Al menos alrededor del 30% de la población se sigue definiendo como chavista madurista. Otro 30% sigue apoyando o se define a sí mismo como opositores con distintos niveles de apoyo a la oposición, pero se definen así. Y un 40% restante que se autodeclara como independiente, pero, y aquí es lo que quiero recalcar, que comienza a apoyar otras alternativas. Generando una dispersión que beneficia única y exclusivamente al gobierno,
y que utiliza esta dispersión, la utiliza para mantener, el gobierno la utiliza para mantener y consolidar su poder y su control sobre la sociedad y sobre el poder político, sin duda alguna. Bueno, finalmente, para terminar con este contexto, hay otro elemento central, y es que hay que decir que estamos bajo un gobierno o un régimen autoritario que utiliza no solo la institucionalidad del Estado, es decir, los tribunales, ya lo señaló Yanina, el CNE, la Fiscalía, sino que también utiliza cada una de las crisis anteriores para afianzar su poder y su control sobre la sociedad. Como lo señalaba Yanina, utiliza el hambre, la penuria, la miseria, la pobreza para de alguna manera profundizar sus tentáculos de control sobre la sociedad. Y en este punto yo quisiera, bueno, y esto nos lleva al tercer punto, que serían las condiciones electorales. Nos encontramos frente a un régimen autoritario que organiza elecciones y que nos hace preguntarnos, bueno, ¿por qué un régimen autoritario? ¿Para qué necesita un régimen autoritario organizar elecciones? Y sin duda alguna es para legitimarse frente a unas audiencias. Ahora, lo que yo sí creo importantísimo señalar es que el régimen no hace elecciones para legitimarse frente a la comunidad internacional democrática, ni para legitimarse frente a las audiencias opositoras, sino única y exclusivamente para legitimarse frente a los actores que lo mantienen en el poder. Y creo que esto es central. Al gobierno le interesa legitimarse frente a sus aliados internacionales, China, Rusia, Turquía, Cuba creo que no necesita legitimarse frente a ellos, pero bueno, pongámoslos allí en el grupo de sus aliados internacionales. Pero también frente a sus aliados nacionales, los militares, sin duda alguna, algunos grupos económicos, digamos, porque el mismo gobierno ha ido formando, pero que le interesa mantenerlo siempre cerca de sí para que sigan alimentando, para que sigan de alguna manera alimentando el ciclo de funcionamiento, de cómo funciona la economía dentro del régimen chavista. Entonces, a mí sí me parece sumamente importante destacar que el gobierno hace elecciones no para satisfacer demandas democráticas de grupos o audiencias democráticas, sino de aquellos grupos que los mantienen a ellos en el poder. Pero adicionalmente el gobierno hace elecciones para, y esto también es central, para dividir a la oposición, para mantener a la oposición dispersa, porque una oposición dispersa, dividida, que no coordina acciones entre sí, de alguna manera es un gran beneficio, es una garantía de que el gobierno no podrá tener en ningún momento un actor que pueda de alguna manera ponerse o atentar contra su propio poder. Y aquí, entonces, creo que el gobierno ha sido muy hábil en construir, y esto lo estamos viendo en este momento, en construir un ciclo vicioso. Y me quedan un minutito, entonces, y lo resumo. Un círculo vicioso en el que la oposición no participa en elecciones porque no hay condiciones, pero a su vez no puede incidir en las condiciones, en mejorar esas condiciones electorales porque no participa. Creo que Yanina mencionaba un conjunto de condiciones que en efecto son sumamente importantes, pero que yo diría no se pueden obtener buenas condiciones si la gente no decide, si los partidos políticos no deciden participar y tratar de incidir en estos elementos que Yanina creo que mencionaba algunos de ellos. Garantizar que digamos, que las tasas de participación sean reales y no cualquier número que nos puedan inventar. Bueno, la única forma, si no confiamos en el sistema electoral, después de que, por cierto, lo cambiaron después de la elección del año 2017, cuando salió Smartmatic, si no hacemos auditoría al software de votación y de contabilización, pues no hay forma de conocer realmente cuáles son los resultados. Entonces, lo que quiero decir es un círculo. No hay condiciones y por eso no participo, pero como no participo, no puedo construir condiciones electorales
no puedo auditar el registro, no puedo auditar el sistema de votación, no puedo incidir en las normas electorales y por lo tanto no se realizarán elecciones, no se mejorarán las condiciones y eso garantiza que en el siguiente ciclo yo no pueda participar. Y cierro diciendo, digamos, por lo menos esta primera intervención, cierro diciendo que creo que en ese sentido Enrique Capriles mostró que es posible competir, intervenir para tratar de ganar, negociar algunas condiciones que si no van a invertir por completo las manipulaciones del sistema electoral, no van a construir un sistema electoral de calidad, por lo menos pueden ayudar a revertir algunas de las condiciones y eso es un camino hecho, porque aquí hay una última cosa. La transición, pareciese que para poder hacer elecciones, o es la hipótesis, y así era la hipótesis de Guaidó hasta el año pasado, que primero tiene que haber transición y luego condiciones. Pero lo cierto es que si avanzamos en mejorar un mínimo de condiciones en este momento, podríamos, digamos, cuando se dé la transición, tener un camino avanzado y no tener que esperar por esperar continuamente por un proceso, construir un proceso electoral desde cero. Bueno, gracias Héctor por tus opiniones. Quisiera hacer un comentario a las personas que nos están siguiendo que tienen la opción de hacer preguntas y respuestas. Estamos totalmente a la orden para recibir sus dudas, sus preguntas a los panelistas. Bueno, creo que hay algo que se decanta tanto de lo dicho por Yanina como por Héctor, es que efectivamente el régimen ha construido un escenario donde efectivamente la posibilidad de juego político, en el sentido normal de la palabra, está extremadamente reducido. Y lo que queda es un poco lo que ustedes decían, bueno, tratar de que, por ejemplo, el proceso de llamado a la consulta tenga cierta resonancia y pueda movilizar un poco las conciencias, o lo que planteaba Héctor, bueno, vamos a ver en qué medida podemos, dentro de esta jaula que nos han construido, de repente algún espacio que nos permita algún grado de maniobra. Entonces, que va de la mano con lo que han planteado algunos expertos. El tema es, en este momento, mi pregunta, ¿no? Que me la hago aquí, ¿en qué medida podrían, por ejemplo, como dice Héctor, mejorar las condiciones, o lo que plantea Yanina, de lograr un mayor impacto con la consulta, con la oposición que tenemos? Es decir, entonces creo que habría que hacer una pregunta anterior, es decir, ¿qué posibilidades reales hay de que se creen algún tipo de vasos comunicantes que empezaran a ser como, aunque fuera un pequeño acercamiento entre esos grupos que ustedes estaban describiendo? Cualquiera de los dos que quiera responder, o me gustaría los dos, por supuesto. Tomen libremente la palabra. Yanina, Héctor. No sé si Héctor, no importa, dale tú, Héctor, empieza tú. Sí, a ver, Francisco, yo creo que lo que tú preguntas es central, en mi análisis es central, es sin coordinación entre los sectores políticos opositores, cualquier oportunidad digamos, de la lucha política es la que sale golpeada. Es decir, la lucha política solo tiene futuro o tiene mayor probabilidad de éxito, la lucha por la democracia, en la medida en que tengamos actores coordinados. Pero yo he querido resaltar, digamos, y toda mi intervención era para tratar de resaltar que la lógica del gobierno es precisamente impedir esa coordinación. Digamos, ¿qué esperar para ir a la pregunta que da o que coordina nuestras reflexiones del día de hoy? ¿Qué esperar del 6D? Bueno, pareciera que lo que ideó el gobierno es un sistema perfecto
para que todo ese espectro opositor que yo he mencionado, a partir del 5 de enero, comience a luchar entre sí por la legitimidad. Es decir, los sectores opositores que están participando y que van a sacar algunos escaños, pocos, muy pocos, pero los van a sacar, van a tratar de defenderlos, pero no los van a defender del gobierno, el gobierno ya se los dio, lo van a defender del resto de los sectores opositores. Es decir, Eduardo Fernández, si logra un escaño, Claudio Fermín, si logra un escaño, digamos, su gran enemigo es la legitimidad del resto de los sectores opositores, no es el gobierno. Y yo creo que esto es central, digamos, mi análisis es poner esto o poner el dedo sobre esta llaga, porque es que hasta que los sectores democráticos no encuentren una forma de reconocer que este problema está allí, creo que es lo primero y central. Y segundo, de bueno, decir, bueno, ¿qué mecanismo de negociación interna podemos construir? Además, con toda la desconfianza, digamos, los distintos factores políticos tienen mucho miedo de sus propias filas, porque ya durante los últimos 5 años sufrieron cooptación, les compraron estos diputados que llaman los alacranes, porque en un marco de pobreza que algunos diputados, no todos, pero algunos también sufren, en un marco de persecución en el que, bueno, que el gobierno no utiliza todas las herramientas del Estado y las paraestatales también para perseguir y amedrentar a la oposición. Es muy, digamos, es muy fácil o es relativamente sencillo para el gobierno conseguir alacranes y la oposición tiene temor. Entonces, lo que yo insisto, lo que yo quiero mostrar es, son todas esas dificultades. Ahora, ¿qué hace falta? Yo creo que hay una, digamos, la fórmula de la mesa de la unidad, sin decir que hay que reconstruirla, pero hay un elemento central ineludible de lo que le dio vida o posibilidad a la mesa de la unidad. Era que encontró unos actores, operadores políticos, que servían como mediadores para de alguna manera construir o tratar de moldear las diferencias entre los distintos partidos políticos y entre el distinto liderazgo político para construir una mínima base de negociación. Yo creo que en este momento tratar de conseguir estos actores que medien y que dejen de polarizar con los distintos grupos de oposición, sino que faciliten el entendimiento es central. Bueno. Gracias, Héctor. Bueno, de hecho, tanto Janina como tú, creo que de sus palabras se puede extraer que esa lucha por la legitimidad, digamos que sería se podría lograr en primer lugar si los factores de la oposición logran presentarle al país una propuesta coherente y creíble, ¿no? Tengo aquí una pregunta, si les parece se las leo, de uno de nuestros participantes. Dice así, es del amigo Domingo Alfonso, dice, buenas tardes, tengo un par de preguntas. Por un lado, Biden se ha pronunciado al respecto de las elecciones del 6D, y si no se ha pronunciado de ganar Biden, ¿qué postura deberíamos esperar de su administración acerca del resultado de estas elecciones y cómo repercutiría en la postura en el país y la oposición de otros países al respecto? Y por otro lado, creo que ya la han tocado ustedes, ¿qué debería hacer la oposición para volver a conseguir la unidad? Entonces, Janina, ¿quiere retomar esa parte y después cierra Héctor con esa pregunta? Sí. Bueno, con respecto a Biden y Trump, yo creo que los mismos voceros norteamericanos y ellos mismos han dicho cómo al final los cambios que se pueden hacer son mínimos. O sea, más allá de que cada uno puede tener una postura política interna en Estados Unidos, yo no creo que se puedan esperar mayores cambios con respecto a la política norteamericana. O sea, creo que los venezolanos estamos, y creo que es algo que tendríamos que quitarnos
como actores políticos, nosotros, cada uno de los ciudadanos. Siempre esperar el elemento externo que va a venir a ayudar, y no externo únicamente el país, sino tú no haces tal cosa porque no sé quién, otro actor político es el que va a participar y a él le corresponde. Y en el caso de Estados Unidos, uno ve claramente con las declaraciones, obviamente tanto Biden como Trump aprovecharon básicamente en Florida el tema de Venezuela para ver cómo lograban unos votos, y se puede ver las lecturas. De hecho, este fin de semana salía un artículo, por cierto, de una egresada nuestra, Mariana Tencio, que escribía en The New York Times, donde planteaba justamente esa misma polarización que había de los votantes venezolanos en Estados Unidos, y sobre todo en Florida, que es donde está pues la mayoría de los migrantes que se ha ido a Estados Unidos, en la que planteaba que cada uno hace la lectura de Trump y Biden pues como quiere, pero realmente, ¿cuál lectura tendríamos que hacer? Bueno, a lo mejor uno de los cambios podría ser, pero ya eso es política, vamos a decir, interna, y no necesariamente de qué plantea sobre las elecciones. Es probable que a lo mejor, si gana Biden, él minimice las sanciones que hay de Estados Unidos a Venezuela, pero eso habría que verlo, si va a ocurrir o no. Y pensemos que en campaña política, recuerden que en la campaña política usted ofrece, y realmente cuánto, si usted hace una comparación entre lo que el político hizo cuando dijo en la campaña y eso, cuánto de lo que ofreció realmente cumple. Las personas que votan por él, hasta en el camino se le olvida qué fue lo que ofreció. Cada ciudadano pareciera que está esperando como ese presidente que va a trabajar a su medida, ¿verdad? Pero después no coteja de ver si todas esas propuestas políticas, económicas, sociales realmente se llevaron a cabo, o cómo puede resultar muchas veces simplemente, bueno, eslogan de campaña presidencial. Y recordemos que en el caso de Estados Unidos con respecto a Venezuela, pues sí, Florida resulta estado determinante para los votos, y había que ganarse. Si la postura de Trump es una postura dura sobre Venezuela, una de las cosas que se tomó ahí fue, por ejemplo, el tema migrante. El tema migrante que se trabaja en Estados Unidos es sobre todo pensando en el migrante centroamericano, que es el que masivamente llega a Estados Unidos. Pero por supuesto tú, como candidato presidencial, tienes que tocar el tema Venezuela migrantes, que es un porcentaje mínimo de los que hay, y ver cómo me diferencio de la política migratoria, por ejemplo, que tiene Trump, que fue un poco lo que trató de hacer Biden. Pero particularmente no creo que haya un cambio, porque además eso son políticas de Estado, y yo creo que ahí tenemos que también ver que más allá de quien gobierne, y lo que pasa es que nosotros no diferenciamos en Venezuela, porque nosotros creemos que es que el gobernante lo puede todo, y no de ahora únicamente, en la que efectivamente los gobernantes que hemos tenido en estos casi 22 años, efectivamente lo pueden todo porque no dejaron ni siquiera división de poderes, sino que siempre hemos creído que presidente y Estado es lo mismo, es decir, gobierno y Estado, por decirlo de alguna manera, mientras que en países donde la política se toma pues un poco más serio, aunque no creamos que ocurre así en países como Estados Unidos, que también vemos que está bastante pues, movido en estos años, pero realmente la política de Estado es una política que se toma a un nivel macro, y que no necesariamente el presidente incide tanto directamente en esa política que se va a tomar. Y por lo tanto yo particularmente creo, y es lo que uno lee de analistas y de voceros del Departamento de Estado, que puede que cambie y ahora sea otro vocero, pero eso es una política que está de alguna manera planteada, y que además ha llevado, en el caso de Estados Unidos, tiene que ver con análisis que han hecho de, por ejemplo, intervención en otros países que no les han resultado. Entonces, Estados Unidos ya tiene muy claro una política de Estado hacia los demás países, le hace Latinoamérica o el Medio Oriente, que podrían ser los lugares que tienden a causar, o Afganistán, pero eso son políticas de Estado, son líneas de acción que están trazadas por una política ya creada, y que no cambia necesariamente, como podría pasar en países donde la política pues parece que es más a título personal que como una visión estratégica. Y yo particularmente eso no se ve que un cambio grande pueda ocurrir, ¿no? Y yo creo que hablar más de lo de la unión de la oposición, creo que Héctor lo ha explicado bien, y bueno, uno lo que sí tendría que decir, y eso podrá ocurrir, yo también soy, a ver, cuando la gente niega, ¿y por qué se sentaron? ¿Y por qué? Y la mesa de la unidad otra vez, yo digo, bueno, no ven realmente lo importante en política fundamental, el diálogo, y ese diálogo hay que establecerlo.
Y cuando también vemos, y yo tampoco, nunca he estado de acuerdo con la política del régimen, si lo llamamos así, pero yo sí creo que con algunos habrá que hablar. Y por eso es que todos los actores políticos son importantes, porque si dejamos a los actores políticos por fuera, pues vamos a seguir tratando de hacer unas jugadas, y entendamos jugadas como jugadas políticas, que se nos caen simplemente porque hemos querido estar como, es con mi bloque y con el otro no. Y desgraciadamente lo que uno sí ve en el caso de los distintos líderes, o a esas personas que hemos denominado nosotros como líderes y en lo que tenemos la mirada puesta, si esos líderes no terminan de darse la mano, pues es imposible que el ciudadano común pueda tener un cierto beneficio de esa unidad con la que todos soñamos y que al final tampoco vemos que se cristaliza. Entonces, bueno, creo que de esa forma trataría de responder a Domingo, que hace la consulta. Gracias, Janina. Héctor, no sé si quieres ahondar un poco más. Tengo otra pregunta pendiente, entonces, como... Muy brevemente, quiero dos cosas. Coincido totalmente con Janina, ¿no? Con su visión de la diferencia entre lo que es una política de Estado y una política, una, digamos, visión de gobierno o de candidato. Creo que eso es así no solo para Estados Unidos, incluso, sino para el resto de las fuerzas democráticas internacionales que apoyan la lucha democrática en Venezuela, es aún más así, digamos, tomando como referencia la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, tiene una línea frente al gobierno venezolano, una línea que se toma no en un país, sino en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, que no cambia, que no va a cambiar porque llegue un gobierno, ni siquiera el cambio en el gobierno español, que sin duda alguna que lidera en la Unión Europea las discusiones sobre Venezuela, porque, digamos, por una cuestión de cercanía y de relaciones internacionales, ni siquiera en el cambio que hubo del gobierno del PP al gobierno de Pedro Sánchez del PSOE, se vio un cambio, por lo menos no importante, dentro de la visión ni de España, me atrevería a decir, y mucho menos de la Unión Europea. Pero quiero comentar, entonces en ese sentido coincido totalmente. Sin embargo, sí quiero decir una cosa. A ver, si nosotros nada más tomamos cómo estaba la oposición en el año 2016, cómo estaba cuando llegó el presidente Trump y cómo está ahora la oposición y la lucha por la democracia, bueno, creo que la variable allí Trump no explica una mejoría, podría explicar más bien el colapso de la oposición. Y a ver, y creo que Trump es un actor polarizante, ¿no? Y que polariza más allá de digamos, los propios Estados Unidos. Y, digamos, y siendo fiel a lo que yo decía al inicio, ¿qué se necesita para unir a la oposición? Creo que no son este tipo de actores, polarizantes los que pueden ayudar a conciliar a la oposición. Tampoco, debo decirlo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que en algún momento polarizó con los sectores de la oposición y que se atrevió a llamar a parte de los líderes del G4, de alguna parte de los líderes del G4, como colaboracionistas. Digamos que son líderes, son importantes, son aliados, no cabe la menor duda de la lucha por la democracia en Venezuela, pero que sin embargo en algún momento han contribuido a polarizar a los distintos actores de oposición, porque yo creo que en efecto hacen falta todos para poder, luchar contra un gobierno como el que lidera Nicolás Maduro. Hace falta absolutamente todo. Y aquí hago un comentario adicional respecto a el rol de un partido como el Partido Comunista, aliado tradicional del gobierno, pero que en este momento se negó a ir en la alianza del Gran Polo Patriótico, y el gobierno lo ha amenazado y lo ha perseguido, y eso ha generado que el Partido Comunista sea sumamente crítico
respecto a las condiciones electorales de este proceso, de este mismo proceso. Aquí nos escucha, está participando el profesor Jesús Castellano, que ha hecho un seguimiento extraordinario de las condiciones electorales. Y, digamos, y él mismo atestigua el rol que ha jugado el Partido Comunista en las auditorías al proceso electoral. Es muchísimo más crítico incluso que los partidos semi-opositores, ¿no? de este grupo de partidos opositores de Falcón, Claudio Fermín y Eduardo Fernández, que han dicho sí a prácticamente todo, por cierto. En una posición, parece que cuando aceptaron participar digamos, con la boca cerrada, con un cierre mágico en la boca. No han puesto objeciones a ninguna de las grandísimas manipulaciones y alteraciones del sistema electoral. Insisto, pero lo que quiero resaltar es que, pues mira, ahí está el Partido Comunista, no es un aliado tradicional opositor, pero en este momento está y ha contribuido, al igual que la parte del PPT que quedó por fuera, porque el PPT, el chavismo lo intervino y se dividió, y una parte del PPT está siendo sumamente crítico. En política puedes, lo que quiero decir con esto, que en política puedes conseguir aliados insospechados para generar condiciones democráticas, para generar rupturas que favorezcan el cambio democrático en, insisto, lugares insospechados. Gracias, Héctor. Bueno, tengo otra pregunta más. Creo que con esa vamos a ir cerrando. De todas maneras, si alguien más quiere hacer una pregunta, bienvenido. Tengo aquí una pregunta de Michelle, espero pronunciarlo bien, Michelle Roy. ¿Qué diferencia hay entre el contexto del proceso electoral del 2015 y del 2020 que impida a la oposición ir y repetir la victoria? El proceso de consulta no es solamente para validar a Juan Guaidó, más que hacer un cambio real. Entonces me gustaría su opinión en esta pregunta, de ambos. Bueno, a lo mejor en condiciones electorales puede después Héctor ampliar un poco más, que creo que maneja más el tema de condiciones electorales, ¿no? Si sabe uno perfectamente, el primer factor diferenciador es la unidad, y eso ya de por sí es bastante, ¿no? Y creo que también tiene que ver con, y que de alguna forma ha sido un trabajo maravilloso que ha hecho el gobierno de hacernos siempre ver que el voto no sirve, o sea, que nuestro voto no va a servir. Entonces, poder llegar a ese resultado electoral del 2015, oye, implica un trabajo fuerte de nuevo, porque en Venezuela los venezolanos hemos perdido la noción del valor que tiene el voto, porque siempre sentimos que en los últimos años de qué sirvió haber votado, porque aún habiendo ganado en el 2015, pues bueno, el gobierno entonces crea la Asamblea Nacional Constituyente, y si bien se ha ganado la Asamblea, etcétera, pues tampoco puedes hacer uso del poder, que creo que yo también, es una de las cosas que cuando yo oigo una oposición también que está siempre criticando al que no hizo y al que no puede, yo digo, qué fácil criticar cuando desgraciadamente en el caso nuestro, el poder, una cosa es el poder real y otra cosa es que a ti te den el poder, es decir, el poder simbólico. Nosotros podríamos decir, y pudiera ser cualquier nombre, en estos momentos Juan Guaidó, antes fue Ramos Alup, se me olvidó quién es el otro que ha estado, vamos a decir, por ahí antes, lo que estuvieron de presidentes de la Asamblea. Todos ellos han tenido que pasar, porque bueno, es el rol que le toca, por la rotación que había de presidente de la Asamblea. Ese vocero, primero que nosotros mismos, la oposición, inmediatamente lo desacredita. Y segundo, que uno dice, ¿y qué puede hacer más allá de ser vocero y plantear una ruta cuando el poder real no lo tiene? Entonces, y ahí yo diría, ¿qué creo yo de la consulta de diciembre? Uno podría pensar es una forma de legitimarse y es una forma de seguir en la lucha de poder los distintos grupos que están en la oposición. Ahí habría que pensar, y creo que se le queda más a un abogado que conozca muy bien todo el tema constitucional para poder explicarlo.
que entrar nosotros en, bueno, ¿y qué pasa realmente en enero? Porque ahí podría haber distintas interpretaciones. Cuando la asamblea la tome el grupo que gane las elecciones, que sabemos que es el grupo pro gobierno, o estos pocos candidatos que van a quedar y que han sido de alguna manera herramientas útiles para el gobierno para no estar ellos solos. Pero yo también le daría a esa consulta popular, yo sí creo que los símbolos importan. Y puede parecer de alguna manera ingenuo decir, pero ¿para qué la consulta si la consulta no sirve de nada? Bueno, eso podría dar pie a si nosotros votáramos masivamente, que el venezolano siga dándose cuenta que a pesar de que nos han hecho quebrar de alguna manera la moral, que nos han quebrado en el sentido de ¿y para qué si nada sirve? Participar en una consulta en la que todos nos podamos ir, para mí es simbólicamente muy importante. Y por eso no lo vería como una legitimación de Juan Guaidó, lo vería también como una legitimación de la ciudadanía, del ciudadano que todavía cree que tiene voz por lo menos, ¿ok? Y que tiene un voto que aunque no se tome en cuenta, simbólicamente pesa. Y ahí yo siempre me remito a la historia. Es decir, yo no estoy diciendo que va a ocurrir algo similar a lo que puede haber ocurrido en el pasado, bien sea en Venezuela o bien sea en otro país. Pero realmente yo creo que saber el peso de la voz del ciudadano ante una consulta en el que tú vas a decir no o sí, dependiendo de lo que te estén preguntando, pero en el que tú vas a mostrar que tú quieres un cambio, porque al final es lo que la consulta está buscando, bueno, pues efectivamente yo creo que simbólicamente es significativo. ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó? ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué pasa después del 6? Habría que pensar también qué pasa después de enero. Eso ya se verá porque de ahí también entra un juego legal, constitucional, que yo creo que aquí lo que va a seguir existiendo es simplemente seguimos con dos vías. La Asamblea Nacional que dice, la que está vigente, que dice no, sigo siendo asamblea porque estas elecciones no son válidas. Y la nueva asamblea, es decir, lo que probablemente tengamos es un cambio de nombre. Ojalá que no tengamos 3, porque todavía nos avisan que la Asamblea Nacional, la Constituyente, no va a existir. Pero lo que nos hemos acostumbrado, desgraciadamente en Venezuela, es que como no hay poderes independientes, fuertes y que puedan hacer valer su voz, pues entonces ha habido que crear asamblea paralela, fiscalía general, contraloría paralela, y probablemente eso es lo que va a seguir existiendo. Yo no lo vería únicamente como una legitimación de Juan Guaidó, no sé qué dirá Héctor al respecto, pero independientemente de eso, y que yo lo que creo que también, y ahí los ciudadanos también los ciudadanos quedamos atrapados en las redes del juego de yo estoy dividido a ver si yo soy el que gano. Y nosotros nos damos cuenta que también en ese juego, en el que cada líder está buscando quién es el que se legitima y quién es el que queda, pues entonces simplemente el ciudadano queda atrapado y no ve más allá de quién es el que es el líder, qué es lo que nos quieren posicionar comunicacionalmente también, como, bueno, ¿y quién es el que manda aquí? ¿Es Guaidó? ¿Es Enrique Capriles? ¿Es Leopoldo López que se fue? ¿Es el grupo de Henry Falcón? ¿Cuál es el que manda? Tenemos que quitarnos eso de la cabeza y también ver en esto, y yo creo que yo soy pro consulta, así sea que quede solamente como para que esté en el papel y en el recuerdo, pero yo sí creo que es darle la voz al ciudadano. Es una manera, y en el mundo entero, eso está visto también como una protesta y ha surtido efectos históricos en distintos momentos, y creo que ese es lo valioso que puede tener la consulta popular o que va a haber en diciembre. Gracias, Yanina. Bueno, Héctor, Sí, tiene la palabra. gracias, Francisco. Yo quiero reiterar algo que dijo Yanina, que a mí me parece extraordinario e importantísimo, que es el gobierno ha logrado, y ese ha sido quizás su mayor éxito, ha logrado quitarle el valor al voto, hacernos pensar que, y ha sido un trabajo, digamos, que ha hecho durante mucho tiempo, ha sido un trabajo muy bien pensado, muy bien diseñado, para hacerle pensar a la gente que el voto no tiene poder,
y que votando no pueden lograrse cosas. Y yo creo que eso es un elemento importantísimo que ha generado una gran desesperanza. Porque el voto es el mecanismo y la participación, como decía Janina, es el mecanismo que tenemos los ciudadanos, el más importante que tenemos los ciudadanos, y donde debo decirlo, además lo hacemos muy bien, y la oposición lo hace extraordinario. Ese es el gran fuerte de la oposición. La gran competencia de la oposición es movilizar a la gente en torno a un proceso electoral. Allí incluso el gobierno, que es bueno también, no alcanza la capacidad opositora. Por eso es tan importante que el gobierno haya logrado desmotivar a la gente y hacernos pensar que votando no se pueden solucionar los problemas. Aunque también hay que reconocer, y aquí para responder la pregunta de Michelle, que muchas cosas cambiaron del 2015 para acá. Las condiciones de este proceso electoral son probablemente las peores condiciones electorales que hemos visto en el país desde hace mucho tiempo. A ver, y enumero las más importantes. Hubo una modificación profunda del sistema electoral. Hoy en día en Venezuela hay 4 sistemas de votación que además son todos independientes, cosa que no solo es inconstitucional, sino que tiene como objetivo que que no se pueda reconstruir la voluntad general, que uno no pueda entender por qué está votando la gente, si la gente vota por un cambio, vota por uno o por el otro. El gobierno construyó 4 sistemas electorales que son un sistema de votación para los pueblos indígenas, que además es no solo que nos retrae siglos atrás, sino que es violatorio de los derechos fundamentales humanos de la población indígena venezolana. No es un voto secreto, sino público, donde la gente vota con la mano, tiene que votar por la mano alzada, pero además un voto de segundo grado. No es un voto directo, sino donde las comunidades eligen a unos representantes que luego van a ir a una gran asamblea de representantes y allí van a elegir los diputados. Básicamente en un ensayo de lo que son el sistema comunal, pero implementado por primera vez en esta oportunidad en un proceso electoral de carácter constitucional. Luego hay un segundo sistema de votación que es el personalizado a través de circuitos nominales o plurinominales. Luego hay un tercer sistema de votación que es el voto proporcional a nivel regional. Y luego hay un cuarto voto, un sistema de votación que inventaron, que es a través de una lista nacional, donde por cierto la gente no vota por esa lista nacional. Todos los demás, los indígenas eligen con un sistema manipulado, pero eligen allí a mano alzada. El voto personalizado, uno aprieta en la máquina, tiene la opción de apretar en la máquina el nombre y apellido, y el voto proporcional por partido a nivel regional también lo aprieta en la máquina. Pero el cuarto, el nivel nacional, no se vota. Es la reconstrucción de los votos regionales, se suman a nivel nacional y ahí hay una lista donde se va a distribuir después proporcionalmente. Esto es total y completamente violatorio. Se hizo sin seguir la forma establecida en la Constitución y en la ley para modificar el sistema electoral. Otro es el sistema automatizado. Después de la salida de Smartmatic y de la quema de las máquinas de votación en enero o febrero de este año, hay un nuevo sistema que no ha sido auditado. Pasó un proceso de auditoría recientemente, pero no hay garantías de nada, no se sabe muy bien. Incluso el periodista Eugenio Martínez lo ha dicho en varias oportunidades, ni siquiera se sabe sobre qué sistema operativo está funcionando, si es sobre Windows y si tiene permisos de Windows o si es a través de un sistema sistemas de código abierto, en fin, no se sabe muy bien, ni siquiera no se sabe muy bien cuál es la empresa detrás de esto. Por supuesto, importantísimo, los partidos y intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
no se saben cuántos centros electorales hay, aún no se sabe el número de centros electorales y dónde están. Se rumorea, nos cuenta aquí el especialista amigo Jesús Castellano, que se rumorea que vayan a haber menos centros electorales. Y esto con un objetivo. Como el objetivo de la elección es legitimarse frente a los militares, con menos centros te garantizas que haya un poquito más de cola en las máquinas de votación, en los centros electorales, y que los militares que van a estar allí a través del plan República, y esperamos que sean militares y no la milicia, siempre están allí, siempre tienen un mejor tacto, un mejor sentido de lo que está sucediendo. Entonces, digamos, yo diría, es muy probable que disminuyan el número de centros electorales para generar un efecto visual de mayor participación, porque en efecto, a mayor participación, más legitimado, en cierta manera, frente a sus propias audiencias, el proceso electoral. Luego, las migraciones internas y externas. Internamente ha habido dentro del país ha habido una migración importantísima de gente que está huyendo de las penurias que son aún más difíciles en la periferia, en las zonas rurales, donde si en Caracas se va la luz y hay problemas con los servicios públicos, en el resto del país es muchísimo peor, y distintos estudios han de alguna manera verificado que la población se ha estado yendo hacia las ciudades tratando de tener una mínima mejor calidad de vida. Bueno, y eso impacta el sistema electoral, especialmente en este proceso de votación. Las migraciones internacionales, el número de gente, no sabemos cuánta gente ha salido, ni cuál puede, digamos, el derecho que tienen los venezolanos que están en el exterior, que han huido de la crisis humanitaria para participar en un proceso electoral como esto. Por otro lado, los partidos han sido desmontados internamente, no solo porque se les han ido mucho de su militancia, sino que han sido perseguidos y que hay forma. Es decir, las condiciones han variado significativamente, muy significativamente respecto a el año 2015, y esto ha sido precisamente la idea de el gobierno. Aún así, yo no quiero terminar no quisiera terminar con esta nota negativa, sino yo creo que es posible que generar mejores condiciones, es necesario mejorar las condiciones electorales, y para eso hay que hacerlo peleando dentro de la institucionalidad. No quiere decir eso que tengan que participar y presentar candidatos, pero que sí se involucren en generar un mínimo de, por lo menos, atestiguar que el sistema de votación cuenta votos y no que cualquiera se mete y le pone el número de participantes que quiera. Y por el otro lado, creo que es fundamental, es central para el futuro y para la lucha democrática reconstruir el discurso del valor del voto, porque al fin y al cabo, en algún momento, y más temprano que tarde, me atrevería a decir, habrá un proceso electoral que nos ayude a sortear o a desatar este nudo confuso que nos tiene atados a esta miseria, esta pobreza y esta gran cantidad de problemas que experimenta Venezuela. Bueno, oye, gracias, Héctor. Y bueno, ya sí estamos llegando al final. Quisiéramos, en primer lugar, darle las gracias a la profesora Yanina Olivieri, el profesor Héctor Briceño. Gracias por su tiempo, gracias por sus interesantes comentarios, observaciones, análisis, que bueno, yo creo que hace mucha falta en este momento. O sea, parte de ese problema de no creer en el voto implica también que no se ve salida, y es importante que a partir de sus palabras y sus análisis uno pueda ver, aunque sea la posibilidad de algún tipo de ruta que en un futuro, como dice Héctor, en un futuro, esperemos que medianamente cercano, uno pueda ver algo de luz al final del túnel, ¿verdad? Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando por sus preguntas. Y por supuesto, gracias a la Escuela de Comunicación Social, que fue la que tuvo esta iniciativa
Yo particularmente les agradezco que me hayan invitado, estoy a la orden, y vamos a dejar la palabra a la profesora Carlota Fuenmayor para que cierre este evento en nombre de la escuela. Muchísimas gracias a todos. Bueno, en nombre también de la profe María Carolina Urbina, que tuvo algunos problemitas con internet y me pidió que les agradeciera este rato que les cuento. Fui a buscar una taza de café y lo que hice fue deleitarme con todo lo que aprendí. Se los agradezco a los tres maravillosos y bueno, que admiro muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les recuerdo dos cositas. La primera, que vamos a montar este encuentro en nuestro canal de YouTube, Comunicación UCAP TV. Allí estamos, allí están todos los webinars, todos los encuentros que hemos tenido. Y la segunda, que la próxima semana vamos a tener un encuentro sobre humanidades en los tiempos que corren. Nos va a acompañar el historiador Tomás Estraca, el crítico literario Carlos Sandoval, y la moderación va a estar a cargo del jefe, el decano de Humanidades de Educación, el profesor José Francisco Juárez. Iba a decir Suárez, pero es Juárez. Nos va a acompañar la próxima semana en este encuentro maravilloso sobre historia y bueno, sobre todo los tiempos que corren, que no son fáciles. Agradecida infinitamente. Bueno, nos vemos muy pronto. Chao y muchas gracias. Gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Me encantó ver las caras conocidas. Chao. Igualmente, maravilloso. Chao.